En este video hablaremos de los compuestos químicos. Sabemos que la química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como también los cambios que experimentan durante reacciones químicas. En este caso de la química es recomendable tener opciones para investigar más a fondo, ya que en este video hablaremos de los compuestos químicos, que son 4: óxidos, hidróxidos, ácidos y bases y sales. Se hablará más que nada sobre su definición de cada uno, desglosando perfectamente también como su formulación, clasificación y nomenclatura de cada uno. Sin más nada que decir, los dejo con el video. Los cuatro elementos que ocuparemos será carbono, hidrógeno, oxígeno y sodio. Empezaremos con el carbono. El carbono es un elemento químico con el símbolo C y número atómico 6. No es metálico y es tetravalente, lo que hace que 4 electrones estén disponibles para formar enlaces químicos covalentes. Pertenece al grupo 14 de la tabla periódica. Su diversidad única de compuestos orgánicos y su capacidad inusual para formar polímeros a las temperaturas que se encuentran comúnmente en la Tierra permite que este elemento sirva como un elemento común de toda la vida conocida. El estado de oxidación más común del carbono en los compuestos inorgánicos es +4, mientras que +2 se encuentra en el monóxido de carbono y los complejos de carbonilo de metales de transición. El carbono forma una gran cantidad de compuestos, más que cualquier otro elemento, con casi 10 millones de compuestos descritos hasta la fecha. El hidrógeno es el elemento químico con el símbolo H y el número atómico 1, con un peso atómico estándar de 1.008. El hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica. El hidrógeno es incoloro, inodoro, insípido, no tóxico, no metálico y altamente combustible cuando está en forma de gas diatómico. Dado que el hidrógeno forma fácilmente compuestos covalentes con la mayoría de los elementos no metálicos, la mayor parte del hidrógeno en la Tierra existe en formas moleculares como agua o compuestos orgánicos. El hidrógeno juega un papel particularmente importante en las reacciones ácido-base, porque la mayoría de las reacciones ácido-base implican el intercambio de protones entre moléculas solubles. El oxígeno es el elemento químico con el símbolo O y número atómico 8. Es un miembro del grupo calcógeno en la tabla periódica, un no metal altamente reactivo y un agente oxidante que forma fácilmente óxidos con la mayoría de los elementos así como otros compuestos. Muchas clases importantes de moléculas orgánicas en los organismos vivos contienen átomos de oxígeno, como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y grasas. El sodio es un elemento químico con el símbolo Na y número atómico 11. Es un metal blando de color blanco plateado y altamente reactivo. El sodio es un metal alcalino que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. El dióxido de carbono es un gas incoloro, es soluble en agua, tiene un olor fuerte y ácido y genera el sabor a agua con gas en la boca. Sin embargo, a las concentraciones que se encuentran normalmente es inodoro. El agua es una sustancia química inorgánica, transparente, insípida, inodora y casi incolora. Juntas reaccionan para formar un ácido carbónico, que es un ácido dibásico. El compuesto puro se descompone a temperaturas superiores a aproximadamente -80 grados Celsius. El hidróxido de sodio es un compuesto inorgánico, iónico y es un sólido blanco. Es una base y álcali altamente cáustica que descompone las proteínas a temperaturas ambientales normales. Es muy soluble en agua y absorbe fácilmente la humedad y el dióxido de carbono del aire. El ácido carbónico y el hidróxido de sodio reaccionan para formar hidrógeno carbonato de sodio y también produce una molécula de agua. El hidrógeno carbonato de sodio, también conocido como bicarbonato de sodio, es un sólido blanco que es cristalino, pero a menudo aparece como un polvo fino. Tiene un sabor ligeramente salado, sabor alcalino, parecido al de la soda de lavado. Estaremos hablando de los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios. Esto quiere decir que está conformado por dos elementos. Una de sus características es que los óxidos siempre trabajarán con un oxígeno. Los óxidos se conforman de un elemento más un oxígeno. Si nosotros trabajamos con elementos metales, vamos a obtener óxidos metales. Pero si trabajamos con elementos no metales, vamos a obtener óxidos anhídridos. Empezaremos por los óxidos metales.
Obviamente es la unión de un elemento metal más un oxígeno. Esta es la característica de los óxidos, un oxígeno siempre. Bueno, características de los metales. Los metales son dúctiles. Esto quiere decir que pueden formar hilos delgados cuando los estiremos o los doblemos. También son maleables, forman láminas, son buenos conductores de electricidad y de calor, poseen brillo propio, tienen alta densidad, son sólidos a temperatura ambiente, a diferencia del mercurio, y tienen baja electronegatividad. Ahora iremos con los oxígenos. El oxígeno es un gas incoloro. Lo encontramos en la atmósfera aproximadamente un 21%. Es indispensable para la vida y es muy reactivo, por lo que muchas veces lo encontraremos formando distintos compuestos. Ahora bien, los óxidos metales. ¿Cómo vamos a obtener un óxido metal? Ya vimos que es un elemento metal más un oxígeno. Bueno, los oxígenos siempre trabajarán con una valencia de 2. Y aquí tenemos que el hierro trabaja con valencia 2, pero también trabaja con valencia 3. En este caso estaremos trabajando con la valencia 3. Y la manera de obtener nuestro compuesto solamente es intercambiando nuestras valencias. Y así de simple obtenemos nuestro compuesto. Y para nombrarlo, pues hay 3 diferentes formas de nombrarlo. Una puede ser trióxido de hierro, 3 oxígenos y 2 hierros. La otra sería óxido de hierro 3. Estamos trabajando con valencia 3. Y finalmente también podríamos denominarlo óxido férrico. Pero, a ver, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con valencia 2? Como tenemos un número par, podemos reducirlo a 1. Y así es como obtenemos nuestro compuesto. E igualmente hay 3 formas de nombrarlo. Una puede ser es monóxido de hierro, es un oxígeno. La otra es óxido de hierro 2. Estamos trabajando con valencia 2. Y finalmente, óxido ferroso. Cuando trabajamos con no metales ya sabemos que son óxidos anhídridos. Un ejemplo de ellos es el boro y obviamente nuestro oxígeno. El oxígeno trabaja con la valencia de 2, siempre trabajará con valencia 2 y nuestro boro trabaja con valencia 3. Lo obtenemos cruzando nuestras valencias y así es como se formula nuestro compuesto. 3 formas de nombrarlo igualmente. Una es trióxido de diboro. Trióxido de diboro. La otra sería óxido de boro, porque solo es una valencia. Y el último sería anhídrido bórico. Y finalmente las características de los no metales pues son las siguientes. Los no metales no son dúctiles, a diferencia de los metales que sí lo son. Sus puntos de ebullición son bajos, estos no poseen brillo propio y los podemos encontrar en 3 diferentes estados: en sólidos como el azufre y el carbono, en líquido como el bromo y en gaseoso como el hidrógeno. Y bases. ¿Qué son los ácidos? Son aquellas sustancias capaces de liberar iones. Tienen la capacidad para destruir tejidos orgánicos, producen reacciones al interactuar con ciertos metales, actúan como conductores de corriente eléctrica, al mezclarse con bases producen agua y sal. Son agrios al gusto. El pH de los ácidos oscila entre el 0 y el 7, donde el 7 es neutro. Hay 2 tipos de ácidos. El ácido fuerte es aquel que cede la mayor parte de sus iones de hidrógeno en solución, lo que quiere decir que se ioniza con gran facilidad.
El ácido débil, al contrario del anterior, el ácido débil es solución acuosa, libera iones en menor proporción. Podemos encontrar en el vinagre, en la vitamina C, están presentes en las bebidas gaseosas, en la naranja, en la toronja, en los limones, en las mandarinas. Las bases son aquellas sustancias que aportan 2 electrones a la solución. Estas se deslizan al tacto cuando se presenta una disolución, es decir, son jabonosos. No reaccionan ante el contacto de metales. Son conductores de corriente eléctrica en disolución. Al mezclarse con ácidos producen agua y sal. Son amargos al gusto. El pH de las bases oscila entre el 7 y el 14, donde el 7 es neutro. Algunas bases son insolubles. Existen 2 tipos de bases. Está la base fuerte. Es una variedad de electrolito al que le atribuyen un carácter fuerte y que por lo tanto puede ionizarse totalmente en una solución acuosa. La segunda es la base débil. Se refiere a aquellas bases que no se disocian totalmente en una solución acuosa. Vamos a encontrar en soda acústica, en el jabón, en el antiácido estomacal, en la leche de magnesia y en la cal.